Cartigoshel, la Utsawech. Si ustedes están bien, me van a decir Utsmatiosh, muy bien. Y si se sienten mal, me van a decir Manuts. Para los que se sientan el día de hoy, Manuts, que se sientan mal, pues ¿qué tienen que hacer? Una sonrisa a la vida y seguir adelante. El día de hoy vamos a trabajar la página 15 del libro. Se llama Riwinek. ¿Qué es en español esto? Las personas. Vamos a empezar analizando nuestro título del libro, de la clase, Riwinek. ¿Qué significa Ri? Ri en español es el, la, los y las. Nosotros en español usamos 4 artículos para decir el, la, los y las. Y en cachiquel solamente se utiliza uno, para femenino, masculino y plural. Entonces, si yo quiero conocer como Winek es personas, vamos a conocer a las personas de la comunidad. Ya conocemos 4: señor, señora, joven y señorita. Hoy vamos a conocer más. Ya conocemos entonces Ishok, señora, Achin, señor, a la joven Ishten, señorita. Entonces vamos a conocer al primero. Anciano se dice tetata. ¿Cómo digo anciano? Tetata. Entonces yo le voy a empezar a colocar mi artículo. Ri. Ri tetata. ¿Qué dije yo ahorita? El anciano. Puedo decir la anciana también. Ri tetata y suena igual. ¿Por qué ri se utiliza para el, la, los y las? Bueno, ya conocimos tetata. Tetata. Uno nuevo sería ti ala, que sería niño. La siguiente es ti ishten, niña. Entonces, tetata, ti ishten y ti ala. Son 3 diferentes. Todo el listado del día de hoy lo encontramos en la página 5. Entonces yo voy a aprender a decir ri. Bueno, entonces todos los personajes los menciono a continuación. Número 1, déjenme que lo busque aquí en mi libro. Ya saben que por derechos de autor no puedo mostrarlo, pero aquí estamos. Número 1, tetata. Tetata. ¿Qué es tetata? Anciano, muy bien. ¿Y cómo digo el anciano? Ri tetata. Ahora la señora. Ri ishok. ¿Cómo digo señor? Ri achin. El siguiente es ri ishten. ¿Qué dije ahí? Ri ishten. La señorita. Ri ala. El joven. Ri ala. El joven. Oigan, ¿cómo se dice niña? ¿Cómo voy a decir la niña? Riti ishten. Riti ishten. ¿Y niño? Riti ala. ¿Cómo voy a decir el título de la clase del día de hoy? Es Riwinek, las personas. Entonces el día de hoy conocimos cómo se dice el, la y las. Vamos a solucionar nuestra página 16. En la página 16, para los que no tienen libro, por favor, adhieren, hacen en una hoja oficio 6 cuadritos. En cada cuadrito debe de ir en cachiquel los siguientes personajes y su dibujo. Los personajes en dibujo recorte y la palabra en cachiquel. Entonces sería la señora, el señor, el anciano, la señorita, el joven y la niña. Esa es la tarea para los que no tienen su libro aún, los que están consiguiendo su material. Y para los que ya tienen su libro, por favor, en la página 16 coloca las imágenes que se les van pidiendo ahí. Es todo por el día de hoy. La clase de hoy estuvo muy sencilla, pero ustedes deben memorizar los vocabularios que les vamos dando. A pesar de que son pocas las palabras que se aprenden en cada clase, ustedes tienen que poner de su parte e irlas aprendiendo. Que tengan un lindo día, que Dios le bendiga y
Espero que se encuentren bien.